Bendecimos el nombre del Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado su bendición, nos ha dado su gozo, su paz, para que podamos disfrutar el resto de los días que Él ha planeado que nosotros podamos estar aquí en la tierra de los vivientes. Como siempre, un saludito a todos mis amigos, hermanos y familiares. Que la gracia del Señor esté siempre con todos nosotros en esta tierra. Si usted no conoce al Señor, si Dios lo ha llamado a través de mucho tiempo y usted ha endurecido su corazón, no endurezca su corazón, porque el tiempo es hoy. Y mientras hay vida, dice la Biblia, hay esperanza. Pero está escrito que el hombre muere una sola vez y después el juicio. Será lamentable para todos aquellos hombres y mujeres que pasen a la eternidad sin haber recibido al Señor. Así que dése una oportunidad hoy, que hay tiempo, porque el mañana puede ser demasiado tarde. Siempre quiero continuar con la tercera parte de lo que es los mandamientos del Señor y la gracia divina, de cómo los mandamientos están unidos con la gracia, porque no podemos amar al Señor si no obedecemos su palabra, si no guardamos sus mandamientos. Eso lo dice la Escritura, lo dijo el Señor, lo dijo Pablo y lo dice el apóstol Juan, que eran hombres encargados, que tenían un puesto muy importante y no solamente eso, sino que lo dijo el Espíritu Santo a través de ellos, porque toda la Escritura, Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, es inspirada por Dios, útil para preparar al hombre para toda buena obra. Y es muy interesante prestarle atención, porque si queremos un avivamiento, debemos de volver a la senda antigua. La senda antigua es la palabra del Señor. Son las santas escrituras, hacer lo que a nuestro Señor y a nuestro Dios le agrada que hagamos. Y es que andemos y vivamos como Él anduvo. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a ser perfectos? No, sino que vamos a ser obedientes al Señor. Obediencia quiero y no sacrificio, dice la palabra del Señor. Y como dije en la segunda parte, que los mandamientos del Señor, los mandamientos del Sinaí, no tienen que ver para nada con ninguna religión, con los hebreos, con los judíos, con los adventistas. Tiene que ver con Dios y con el hombre. Guardando estos mandamientos, dice la Escritura, el hombre se salvará. El hombre se salvará. Cuando aquel joven vino y le preguntó al Señor, Maestro, ¿cómo he de heredar la vida eterna? El Señor le dijo, guarda los mandamientos. Si quieres heredar la vida eterna, le dijo el Señor, guarda los mandamientos, que ya lo vamos a ver. Entonces está bien claro en la Escritura, no hay pierde. Es necesario que nuestras próximas generaciones enseñemos esto desde el púlpito a las siguientes generaciones, porque entonces veremos un avivamiento en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, porque se ha perdido hoy eso. No hay honra, no hay obediencia, no hay sometimiento a Dios. Ciertamente, tengo que decirlo así, ministros disfrazados, dice la Escritura, como ministros de justicia, se han introducido entre vosotros, dice la palabra del Señor, y han convertido la gracia en libertinaje. Son espíritus engañadores, doctrinas de demonio, que te han desviado de la forma que Dios manda que le sigamos. Todo hombre de Dios y todo ministro debe de enseñar a obedecer al Señor. ¿A obedecer qué? A obedecer su palabra. Cuando tú escudriñas el Nuevo Testamento, encontrarás los mandamientos del Señor en diferentes libros activos todavía. ¿Por qué? Porque el Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Él es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios de Elías, es el mismo Dios de los padres de Juan. Y dice la Escritura que estos hombres, estos padres eran irreprensibles en cuanto a los mandamientos de su Dios. Entonces, ejemplo tenemos de cómo la vida debe de ser delante de Dios. Y leí Deuteronomios capítulo 6, del verso 1 al 7, de cómo Dios le dice a Israel de que le debe de enseñar a su hijo, al hijo de su hijo, hasta la cuarta generación, porque Él visita hasta 1000 generaciones de los que guardan sus mandamientos. ¿Qué importancia es aquellos padres y madres que tienen sus hijos, de la bendición que le podemos traducir a nuestros hijos, a nuestras hijas, de haber sembrado para con Dios obediencia y que Dios nos honre en el día postrero, no solamente con la salvación, sino visitando a nuestra descendencia, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Jacob y como lo hizo con los hijos de Israel, dice la Escritura. Entonces, el Señor le dice a Israel en Deuteronomio capítulo 6, que estos son los mandamientos que Él le ha dado para que los guarde todos los días de su vida y así puedan ser bendecidos y prolonguen sus días. Ahora, en Deuteronomios capítulo 11, del verso 26 al 28, el Señor enfatiza lo que significa guardar los mandamientos y lo que enfatiza no guardar los mandamientos. He aquí yo pongo delante de ti, dice Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 28. Aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, esto es la clave. La bendición es, si oyeres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición es, que si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Es muy sencillo. O sea, la bendición es si guardas mi palabra. Habrá bendición. La maldición es que si no los oyes, si no oyes y te desvías a otros caminos, y a otros caminos es adorar a otros dioses, hermano, es terrible. Porque dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar todos sus mandamientos y sus estatutos que Él te ordena hoy, acontecerá que todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero en Deuteronomio capítulo 28, verso 17, pero acontecerá que si no las obedecieres a mis mandamientos que yo te ordeno hoy, de cierto, dice el Señor, que todas estas maldiciones te seguirán. Hermano, la bendición más grande que un ser humano puede tener es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Los obedientes a la palabra del Señor, según las Escrituras, están sus nombres escritos en el libro de la vida. Se lo dijo Dios a Moisés. Solamente aquel que pecare contra mí después de que me haya conocido, yo lo borraré del libro de la vida. ¿Qué es pecar? Pecar es no guardar los mandamientos del Señor. Pecado es no guardar la palabra del Señor. Ese es pecar. A ese dice el Señor, yo lo borraré del libro de la vida. Entonces, es muy importante que nosotros prestemos atención, porque ahora se predica de aquella doctrina salvo siempre salvo, que una vez recibiste al Señor, tu salvación está segura. Yo he oído muchas barbaridades, pero completamente erradas, erróneas de los púlpitos, hermano. Gente grande que dice que un tibio, que un frío, que un con raíces de amargura se puede salvar. He oído de muchas cosas que da tristeza, y como mi pueblo no tiene conocimiento, es arrastrado, es engañado, es destruido, y su fin es un camino de muerte. Porque solo hay dos caminos, el camino de la bendición y el camino de la maldición. El cielo o el infierno, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, las luz o las tinieblas, el diablo o Cristo o Dios. Está en usted. He aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Decide tú, dice el Señor. ¿Qué tú quieres?
¿Mm? Porque, hermano, en Cristo Jesús, Él quebró el acta de los decretos que estaba contra la humanidad. Él rompió el velo que se nos había puesto para que nosotros no entráramos al lugar santísimo. Ahora todas las cosas que pertenecen a la piedad, el Señor las ha depositado y están allí para que usted y yo, cuando venimos al Señor, las agarremos. Y nos pertenecen, y el Espíritu Santo dice que da dones conforme Él quiere a cada uno de nosotros. Entonces es interesante que nosotros prestemos atención a todas esas cosas. Dios dice, si oyeres mis mandamientos, será tu bendición. Pero si no los oyeres, será de maldición para ti. Deuteronomio 30, 15, 17. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ellas. Qué interesante. Ahora el Señor dice la vida y la muerte. Hermanos, si nosotros nos enfocamos y prestamos oído y atención, hermano, vamos a ser bendecidos. Vamos a ser llenos de vida. Nuestros días serán largos sobre la faz de la tierra, en excepción de uno, porque Dios es el que quita. En las manos del Señor, dice, está la vida de todo ser viviente. Así dice la palabra del Señor. Entonces, pero el Señor está prometiendo aquí que habrá largos días sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es el que ha declarado sus promesas y sus promesas son fieles y verdaderas. En Levíticos capítulo 26, del verso 3 al 11, dice así: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y yo Jehová vuestro Dios, y yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. ¡Qué interesante! Lo mismo que está en Juan capítulo 14, donde el Señor dice, si guardas mi palabra, yo y mi Padre vendremos a ti y haremos morada con vosotros. Es lo mismo que aquí en que aquí en Levítico capítulo 26 dice, yo Jehová vuestro Dios, dice, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, dice el Señor. Qué interesante. Otra bendición de andar en la palabra del Señor es que Dios tiene la facilidad para llegar ante ti, porque le estamos honrando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué bello es nuestro Dios, mis amados hermanos. Estoy leyendo todo lo que Dios dice en el Antiguo Testamento acerca de las bendiciones, porque es muy importante que nosotros le prestemos atención a todas esas cosas, ya que la Escritura enfatiza en que nosotros, los humanos, honremos a Dios, sirvamos a Dios de todo corazón, con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora bien, en Jeremías capítulo 31 y verso 31, que es el verso que yo había hablado anterior y ahora lo vamos a leer, es interesante porque Dios vuelve a mencionar la ley moral que ahora en el nuevo pacto que vendrá cuando el Señor viniese, en el derramamiento de su sangre, Él pondría dentro de la humanidad su ley, sus mandamientos, sus estatutos. Dice así, he aquí vienen días, Jeremías 31, del 31 al 34, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es muy interesante, la casa de Israel, las 10 tribus, y la casa de Judá, los que están allí. Pero es interesante, hermano, también notar, porque
En algunos pasajes de la Escritura dice que muchos de diferentes tribus se unieron a Judá. Entonces, por eso es interesante también que una de las profecías que hablan los profetas es que cuando el Mesías venga, también va a, a, a desglosar a cada tribu, a cada persona, a cada tribu que pertenece. Interesante. Entonces, dice la Escritura, aquí vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Es interesante prestarle atención a este pequeño detalle. El nuevo pacto, que es el sacrificio de Cristo Jesús en su sangre, en su muerte, en su expiación, en quitar el pecado, dice, ese pacto no va a ser como el pacto que hice. Porque, hermano, habían el pacto de la circuncisión, había la sombra y figura de los corderitos que eran sacrificados y había derramamiento de sangre. Y Dios dice, este nuevo pacto no va a ser así, será un pacto diferente, pero es muy importante que el mismo Dios dice y menciona y trae de nuevo los mandamientos del Dios del cielo en el nuevo pacto y los involucra. Es por eso que Jesús, estando en la tierra, dice, yo no vine a abrogar esos mandamientos, esa ley. Y más adelante, Juan capítulo 14, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, dice la palabra del Señor. Entonces, es interesante porque en Jeremías capítulo 31 y el verso 31 al 34 dice, y daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Es interesante, porque dice la Escritura que la misma unción que está en nosotros nos enseña la palabra del Señor. Si el Espíritu Santo de Dios está en una persona, ese Espíritu que fue el que inspiró las Escrituras, que es el Espíritu de Cristo, que es el Verbo, es la palabra. Si ese Espíritu está en alguien, te enseña la palabra de Dios. Te revela. Pedid y se os dará, buscad y haréis, llamar y sobrear, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abrirá. Pero es interesante que enfaticemos que en el nuevo pacto, el Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, revela que también viene la ley moral, la ley de los mandamientos ahí introducida. Ahora, no puede ser otra clase de ley, la ley civil, la ley sacerdotal, la ley ceremonial, porque esas leyes van a terminar. Por eso aquellos le preguntaron al Señor, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino a Israel? El Señor les dijo, no le toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. El tercer templo que yo creo personalmente que la Biblia registra que va a ser puesto en Jerusalén, porque está escrito que Israel tiene que ser nación cuando el Mesías venga, porque aquellos dos ángeles le dijeron, así como veis ir de Israel, de Jerusalén, al Señor, así mismo va a entrar, tiene que existir Israel, pero el templo es el que habla Ezequiel capítulo 36 y el capítulo 37. Porque no puede ser un templo literal, porque si dijéramos que hay un templo y empiezan otra vez los sacrificios, invalidamos el sacrificio de la sangre del Cordero. El único templo que el Señor reconoce es el templo suyo y el templo mío, que es el cuerpo. El cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, donde la presencia, donde la chequina, donde la gloria, donde Él desciende y hace morada con nosotros, en el templo de nuestro ser, de nuestro cuerpo. He aquí, viene la hora, le dijo Dios, en que ni en este lugar, ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que los verdaderos adoradores, dice el Señor, le adorarán en espíritu y en verdad. Qué interesante, hermano. Entonces, allí empezamos lo que la Escritura dice en Jeremías 31, que es la introducción al nuevo
pacto en la sangre de Cristo Jesús. En la próxima enseñanza vamos a hablar de lo que escribió, de lo que dijo Jesús, de lo que dice Pablo, de lo que dice Santiago y de lo que dice el apóstol Juan, que eran hombres y mujeres que estuvieron en el primer siglo y vivieron para Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes, mis amados hermanos. Hasta la próxima. Bendiciones.